Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hay una familia muy allegada a nosotros que la verdad era muy buena familia. Los padres eran funcionarios públicos en la educación y tenían un nivel muy alto, tanto el esposo como la esposa. Ellos tenían 2 hijos que por supuesto intentaron criar lo mejor posible, ¿verdad? Ellos son budistas tradicionales. Tienen un trasfondo de la idolatría muy fuerte. Y aunque se esforzaron en criar a sus hijos lo mejor posible, pues un día, ya siendo mayores, pues la hija mayor perdió la cabeza. Se volvió loca. Dice que la perseguían. Por eso a veces iba por la calle y empezaba a gritar a una persona que simplemente paseando se había cruzado delante de ella, acusándola de que la quería matar. Claro, la gente estaba sorprendida, ¿no? Llamaban a la policía y constantemente había eventos de este tipo. Nosotros, por supuesto, al enterarnos empezamos a orar. Ellos no están cerca, pero empezamos a orar porque realmente eso es la obra de la oscuridad. Un día se levantó un acontecimiento. Dice que de madrugada esta joven abrió la ventana de su departamento, un 8º piso, y se quería suicidar. Los vecinos la escucharon gritar y llamaron a la policía. Fue un gran escándalo. En ese momento, la verdad, era una gran dificultad para los padres. Pero a través de esa situación tan difícil, ellos abrieron el corazón para que fuera una pastora todas las semanas para hacer el movimiento de la palabra. Por eso realmente esa gran dificultad fue la respuesta a nuestra oración. Esta pastora todas las semanas, porque sabe la importancia de continuar, empieza a compartir sobre Jesús el Cristo. Y por supuesto, se están levantando las obras del reino de Dios. La verdad que nos comentaba un familiar de ellos que estaba impresionada, porque habían cambiado grandemente. Y eso es algo muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya son muy mayores. Pero había un cambio tremendo en sus vidas. Y también en esa joven ya estaba recibiendo la sanidad. Y son las obras del reino de Dios. Humanamente, ¿cómo cambiamos esa situación? No podemos, ¿verdad? Tampoco la ciencia ni la medicina, que son cosas necesarias, pero no pueden cambiar ese problema, porque es un problema espiritual. Solo las obras del reino de Dios. Por eso el pasaje de hoy es muy importante. Versículo 44 al 46. Allí en casa de Cornelio vino el Espíritu Santo sobre ellos. Empezaron a hablar en otras lenguas, a glorificar a Dios. Se levantaron las obras del reino de Dios. En casa de Cornelio habrían grandes dificultades. Igual que en nuestras familias, ¿verdad? Puede haber dificultades. Pero cuando se levantaron las obras del reino de Dios, en ese momento ya todo se terminó. Se levantó la verdadera respuesta. Por eso es muy importante que estemos entendiendo por qué el Señor nos ha puesto en nuestra familia. ¿Por qué el Señor nos ha puesto en el trabajo? ¿Por qué Dios nos ha puesto en el campo, verdad? Él tiene un plan a través de nuestras vidas.
Él quiere levantar estas respuestas a través de nosotros, las obras del reino de Dios, para que la oscuridad sea quebrantada. Tenemos que estar mirando todo siempre a través de la palabra de Dios. Y la palabra nos muestra que hay 3 reinos. Está el reino de este mundo, ¿verdad? La gente vive, come, se preocupa en la ropa, en el trabajo. Así vive la gente. Y sobre todo las personas separadas de Dios, pues están sufriendo continuamente. No funciona nada bien, aunque se esfuerzan, vienen problemas continuamente. ¿Por qué? Porque hay un reino espiritual que no se ve, que solo la palabra nos dice, y es el reino de Satanás. Y este Satanás y los demonios está totalmente afectando a este mundo. ¿Cómo lo hace? A través de la cultura especialmente. Si estamos analizando la cultura, vemos que es una cultura de la oscuridad. Películas, literatura, dramas, series, constantemente son ideologías contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás especialmente? Lo mismo que dijo en Génesis 3. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Realmente es lo que está haciendo totalmente. Y sobre todo está intentando romper la familia, que es una institución sagrada que Dios ha creado. Por eso este Satanás, a través de la cultura, a través de las ideologías, a través de la economía, a través de la política, está continuamente haciendo que la gente esté sufriendo, que las familias estén siendo derrumbadas. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Humanamente no podemos, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo. Porque lo que quebranta eso es el reino de Dios. Por eso es lo que ocurrió en casa de Cornelio. En cuanto se levantaron las obras del reino de Dios, ya todo concluyó. Y es la respuesta que Dios quiere levantar a través de nosotros en nuestras familias, en el trabajo, en mi campo. Dios quiere levantar esas obras. No podemos solucionarlo de otra manera. Esa es la misión que Dios nos da. Por eso aquellos que tomaron el pacto de Jesús el Cristo y comenzaron a orar, aunque estaban en tiempos, en épocas muy difíciles, Dios les dio la respuesta. Son evidencias de la palabra para cada uno de nosotros. Por eso vemos la vida de Moisés. Él tenía 80 años, no funcionaba nada, estaba totalmente desanimado, pero allí en el monte Horeb tomó el pacto del sacrificio de sangre, Jesús el Cristo, y comenzó a orar. Fue a los ancianos, les dio el pacto del sacrificio de sangre. Todo el pueblo lo recibió y empezaron a orar. Ellos no podían cambiar su estado, estaban en esclavitud, no podían vencer humanamente al ejército de los egipcios. Era una situación difícil, ¿verdad? Pero cuando tomó ese pacto de manera segura y comenzó a orar, ¿qué ocurrió? Se levantaron 10 milagros. Toda la idolatría fue quebrantada. Fueron liberados de Faraón. Pudieron salir de esa situación. ¿Eso qué es? Se levantaron las obras del reino de Dios. También vemos la vida de David. Él pudo disfrutar de este secreto siendo más joven, ¿verdad? Él, cuando estaba apacentando las ovejas, él tomaba el pacto de Cristo. Él alababa continuamente. Sabía realmente la importancia de la oración. Por eso se levantó una gran crisis a nivel nacional. Los filisteos les atacaron. Y a través de Isaí, Dios envió a David.
Al llegar al campo de batalla se quedó sorprendido. Había un gigante, Goliat, que durante 40 días, por la mañana y por la tarde, retaba al pueblo de Dios. Y ninguno tenía valor de luchar contra él. Era un gran problema, ¿verdad? Goliat. Un problema de 3 metros. Ni el rey Saúl, ni ningún soldado del ejército tenía valor para luchar contra él. Pero eso nos habla también de la guerra espiritual, ¿verdad? En ese momento David, que se aferró al pacto de Jesús el Cristo, comenzó a orar y se presentó delante de Goliat. La primera piedra que tiró, Dios derrotó a Goliat. Los filisteos fueron totalmente vencidos. ¿Qué es eso? Las obras del reino de Dios. Por eso hay evidencias continuamente. No hace falta desanimarse. Tenemos que salir de la incredulidad. Si tomamos el pacto de Cristo y comenzamos a orar, lo que no podemos hacer humanamente, porque es absolutamente imposible, se van a levantar las obras del reino de Dios y va a ser absolutamente posible. Y también Daniel. Daniel estaba en una situación muy difícil, era cautivo. Pero Dios lo empezó a levantar. Empezaron a tener envidia de él. Le pusieron una trampa. Durante un mes no podía orar a su Dios. Tenía que hacer idolatría. Pero Daniel sabía quién era. Él tenía fe en Jesús el Cristo. Por eso, al enterarse de la noticia en Daniel 6:10, entró a la cámara y comenzó a orar como solía hacer antes. 3 veces al día tomaba el pacto y oraba, mirando al templo. Eso significa que oraba tomando el pacto del Mesías, el pacto de Jesús el Cristo. ¿Qué ocurrió? Cuando fue introducido en esa cueva con los leones, Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Fue liberado totalmente. Al día siguiente, delante del rey Darío, testificó de Jesús el Cristo. Se levantó la evangelización mundial. ¿Qué es eso? Las obras del reino de Dios. La Biblia nos da evidencias. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, para que salgamos de nuestra incredulidad, de nuestro pensamiento. Uy, es que no se puede. No hay nada imposible para Dios. Si estamos aferrándonos de manera segura al pacto de Jesús el Cristo y comenzamos a orar con fe, ciertamente se van a levantar las obras del reino de Dios y la oscuridad va a ser quebrantada. Y esa es la verdadera respuesta. Dios va a cambiar absolutamente todo. En este día vemos la vida de Pedro. Pedro, al principio, aunque conocía al Señor, aunque había confesado en Mateo 16:16 que Jesús es el Cristo, no funcionaba bien su vida de fe. Era como las olas. Un día estaba arriba, ¿no? Cuando todo le gustaba, parecía que iba bien. Cuando había un problema, estaba abajo. Era como las olas, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Es la verdad. Por eso no funcionaba la oración. Pero el Señor resucitado durante 40 días en el monte del Olivar estuvo hablándoles de las obras del reino de Dios. Hechos 1:3. Y allí este Pedro empezó a tener la seguridad de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba resucitado delante de él, ¿verdad? Tenía esa seguridad. Y en ese momento le explicó de las obras del reino de Dios. Por eso, cuando bajaron del monte del Olivar, en el aposento alto del Marcos, Pedro empezó a orar. ¿Qué quiere decir eso? Pedro levantó una torre. ¿Pero qué torre levantó?
la mejor torre. ¿Cuál es la mejor torre? Que Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo. Tenemos de verdad que creerlo. Él es solucionador de todos los problemas. Y si empezamos a orar, lo vamos a experimentar. Si empezamos a orar, lo vamos a confirmar. Por eso era otro Pedro. Allí, en el aposento alto de Marcos, él levantó esa torre. Y es la torre que tenemos que levantar. Por eso empezó a orar durante 10 días, con fe. ¿Cuál es la respuesta? Hechos 2, del 1 al 47. El día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Y se levantó el movimiento del poder, de la vida de Jesús el Cristo en el campo de Jerusalén. 15 naciones se convirtieron. 3.000 discípulos, Hechos 2, 41. Fue un campo totalmente transformado. Por eso, que no estemos desanimados. A Pedro al principio no le funcionaba bien, pero cuando levantó la mejor torre, cuando tuvo seguridad que Jesús el Cristo ha consumado todo y comenzó a orar, en el horario de Dios se levantaron las obras del reino de Dios. Todo cambió. Y es lo que ocurrió en casa de Cornelio, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere en nuestros campos. Es lo que el Señor quiere, que no seamos desanimados. Por eso, ¿cómo empezó en casa de Cornelio? Dice el versículo 9. A la hora sexta, Pedro estaba orando. Ya disfrutaba de la torre de la oración, ¿verdad? Eso es lo que Dios utilizó para que luego en su horario se levantaran las obras del reino de Dios. Por eso en este día las obras del reino de Dios en mi campo. Eso es lo que el Señor quiere que estemos experimentando en nuestros campos. ¿Cuál es mi campo? Es el mejor campo. Porque es el que Dios me ha dado. Esta semana, haciendo fórum con un hermano, pues a él le costaba mucho el trabajo, se levantaba muy temprano, era muy difícil. Y él se quejaba un poco por el trabajo. Pero empezó a recibir la palabra. Y él entendió que ese trabajo no era solo un lugar para ganar dinero, sino era un lugar que Dios lo había enviado para predicar el Evangelio. Y al escuchar la palabra, él empezó a abrir los ojos. Y sobre todo, empezó a tomar el pacto de Jesús el Cristo y comenzó a orar. Un día, a un compañero suyo le dijo, oye, ¿por qué no por la mañana antes de comenzar oramos un poco? Ah, vale. Y empezaron a orar ellos dos. Y poco a poco Dios fue añadiendo a gente. Y al final, esta semana me envió una foto y eran 9 personas. Y no solo estaba orando. Yo le dije, también comparte las cartas del Evangelio. De manera sencilla, comparte con ellos. Entonces le pregunté, bueno, ahora es difícil ir a trabajar. Y me decía, no, es una bendición. Estoy deseando ir al trabajo. Estoy emocionado a ver qué obras, qué respuestas me va a dar Dios, ¿verdad? Con esa fuerza todavía trabajará más, ¿verdad? Es distinto, ¿verdad? Nuestro campo es el mejor campo.
Nuestra familia es la mejor familia. Que no seamos engañados. Dios tiene un plan. Él quiere levantar grandes obras en ella. No hay que ser engañados. Por eso es muy importante que estemos disfrutando el mejor tiempo. ¿Cuál es el mejor tiempo? La oración. Y es el tiempo que Pedro, como tenía la mejor torre, podía disfrutar. No hay mejor tiempo que el tiempo que podemos orar. ¿Cómo tenemos que orar? Tenemos que disfrutar cada día de Dios Trino, de las bendiciones del trono celestial, y con esa fuerza llevar esa bendición a nuestro campo. Esas 3 épocas. Por eso, disfrutando del trono, Dios que es trino dentro de nosotros, ¿verdad? El reino de Dios que se establezca en nuestras vidas. Ese tiempo. Ahí absolutamente empezamos a disfrutar del trono, de las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y la luz del Evangelio, que alcanza las 237 naciones. Y empieza a restaurar la imagen de Dios en mí, el aliento de vida. Y restauro las bendiciones de Edén. Es ese tiempo. Y con ese poder empiezo a disfrutar esas respuestas que nunca antes y nunca después, en mi vida, en la iglesia, en el trabajo. Ese es el deseo de Dios. Y a través de eso se levantan las obras del reino de Dios. En cada lugar que estoy, eso es conquistar esas 3 épocas. Por eso estamos perdiendo muchas veces el tiempo sin darnos cuenta, ¿verdad? Y a veces pensamos que orar es difícil, pero no es así. Es el mejor tiempo. Tenemos que tener esa prioridad. Levantando esa torre, tenemos que ser esos guardas que disfrutan totalmente de la oración. Por eso, ¿qué hacía Pedro? A la hora sexta, ella tenía su tiempo abarcado para orar. Y tenemos que estar teniendo el mejor tiempo, el tiempo más feliz, ese tiempo de oración delante de Dios. En ese momento, ¿qué ocurre? Se levantan las obras de sanidad. ¿Por qué? Porque todavía tenemos trampas, moldes incorrectos, ataduras. Y es lo que le pasaba a Pedro, ¿verdad? Él estaba orando y en ese momento dice que vio una visión. El Señor bajó un lienzo con comida impura para los judíos. Y una voz le decía, mata y come. Pero Pedro decía, Señor, yo nunca he comido un animal impuro. 3 veces la misma visión. Pero ahí lo que el Señor quería era darle sanidad, porque Pedro, como se había criado con ese pensamiento de judío que despreciaba a los gentiles, los no judíos, él no pensaba que el Evangelio era también para ellos. Se pensaba que solo era para los judíos, ¿verdad? Aunque el Señor se lo había dicho, pero como estaba tan grabado, le costaba salir de ahí. Y también en nuestras vidas es así, no nos damos ni cuenta. Hay trampas, moldes incorrectos, ataduras en nuestra vida, y ese tiempo es el mejor tiempo para experimentar sanidad. Por eso el Señor le habló, mata y come, Pedro. Lo que yo digo puro, no digas que es impuro. Estaba preparando su corazón. Y de esa manera podremos encontrar el plan de Dios, la guía del Espíritu Santo. Versículo número 19. Le dijo el Espíritu. Le guió. Han venido 3 gentiles, vete con ellos. Ya recibió la sanidad y podemos recibir la guía del Espíritu Santo, ver el plan de Dios. Por eso es muy importante que estemos comenzando por ahí, ¿verdad? Para que se levanten esas obras del reino de Dios en mi campo, primeramente
Tengo que estar levantando la mejor torre y empezar a tener el mejor tiempo de oración. En 1 Samuel, capítulo 1, vemos la vida de Ana. Ana tenía un gran problema, no podía tener hijos y estaba enfadado con la otra mujer de su esposo, Penina, porque ella tenía muchos hijos. Como ya no sabía qué hacer, comenzó a orar. Pero su oración era incorrecta, ¿verdad? Pero cuando empezamos a orar, el Señor obra y empezó esa obra de sanidad en su vida. Y cambió su oración. Ya no oraba para tener un hijo para pelear con Penina. Pidió un hijo, un nazario, alguien para restaurar el Evangelio. Porque el pueblo de Israel había perdido el pacto. Por eso, a través de la oración, recibió sanidad y entendió el plan de Dios. Hace falta un evangelista. Y ese es el poder de la oración. Necesitamos el mejor tiempo para recibir el poder, para recibir sanidad y poder ver claramente la guía del Espíritu Santo. Pedro dice que se fue directamente con esas 3 personas allí a Cesarea, donde estaba Cornelio. Incluso entró en su casa. Eso era una gran victoria, porque para un judío no podía entrar en casa de un gentil. Recibió sanidad y allí pudo experimentar el mejor mensaje. ¿Por qué el mejor mensaje? Allí se encontró a Cornelio. Y Cornelio era un centurión. Era una persona muy importante, romano. Tenía 100 soldados a su cargo. Tenía poder, tenía fama. Y él intentaba, a través de la religión, tener respuesta. Pero no podía cambiar su vida. ¿Por qué? Porque su estado eran esos 6 estados del no creyente. Tenía un problema de dueño, ¿verdad? Su dueño es Satanás. Tenía un problema de idolatría, un problema mental. Tenía problemas físicos, problemas del destino y problemas para la siguiente generación. Son los 6 estados donde están todas las personas que están separadas de Dios. Por eso, aunque tengan una apariencia de que tienen poder, de que les funciona todo, hay que verlo siempre a través de la palabra. Muy importante. La religión no podía darle respuesta. Tampoco su poder humano, no podía. Su fama tampoco le podía dar respuesta. Por eso, ¿qué es lo que le dio Pablo cuando fue allí a su casa? El mejor mensaje. ¿Cuál es el mejor mensaje? Que Jesús es el Cristo. Allí le predicó que Jesús es el Cristo. Y es el mensaje que tenemos que dar cuando Dios nos abre la puerta, cuando nos da un encuentro. Hay que estar compartiendo que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él quiebra esas 3 maldiciones. Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Solo Jesús es el Cristo, que murió, pero al 3er día resucitó. Por eso toda la Biblia, como dice en Juan 20:31, ha sido escrita para que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que conociendo tengamos vida en su nombre. Y es el mejor mensaje, ¿verdad? El mensaje que tenemos que estar disfrutando y compartiendo. Y dice en 1 de Pedro 3:15 que hay que estar siempre preparados, siempre, para poder compartir este mensaje. 1 de Pedro 3:15. Siempre preparados con este mensaje, porque es el mejor mensaje. Por eso, al compartir ese mensaje, ¿qué ocurrió? Se levantaron las obras del reino de Dios, recibieron la salvación. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pudieron poner su fe en Jesús el Cristo. Se levantaron esas obras de salvación. ¿Y qué ocurrió más?
Dice que fueron incluso bautizados. Y el deseo de Dios es que las personas puedan escuchar ese mejor mensaje. Por eso que comencemos teniendo ese mejor tiempo cada día. Ahí el Señor nos va a guiar. Y después, cuando nos dé el encuentro, nos abra las puertas, que no estemos compartiendo nuestros pensamientos, nuestras experiencias. Eso no cambia a nadie. No es que sea malo, pero no puede cambiar una vida. Solo la palabra de Dios. Solo Jesús el Cristo salva. Solo el nombre de Jesús el Cristo quebranta la oscuridad y levanta esas obras de salvación. Esas personas, dice, las bautizaron, ¿verdad? Y eso nos habla de la importancia de que se establezcan en la iglesia. Y no solo eso. Dice que le pidieron que se quedara con él muchos días. Y eso habla de discipular. Versículo 48. Le pidieron que se quedara muchos días con él. Porque hay que estar discipulando a esas personas, ¿verdad? Que Dios nos hace encontrar. Es algo muy importante. Son bebés espirituales. Y continuamente, una vez a la semana, tenemos que hacer el movimiento de la palabra. Por eso realmente fue la mejor respuesta. Se levantaron las obras del reino de Dios. ¿Cuál es la mejor respuesta? Ser testigos. Esa es la mejor respuesta. Las obras del reino de Dios se levantaron en casa de Cornelio, porque Pedro, que ya tenía la mejor torre, que es Jesús el Cristo, que ha consumado todo, él estaba orando. Estaba orando. Él disfrutaba del mejor tiempo. Dios le dio la fuerza, la sanidad, le guió. Y al llegar allí, dio el mejor mensaje. ¿Cuál es el resultado? Se levantaron las obras del reino de Dios. Ese campo fue totalmente transformado. Podemos tener dificultades en nuestras familias. Podemos tenerlo, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Podemos tener problemas en el trabajo. Hay hermanos que yo sé que tienen problemas en el trabajo. Las obras del reino de Dios. Esa es la verdadera respuesta. El Señor quiere que en ese campo se levanten las obras del reino de Dios. Por eso que no estemos desanimados. Que tomemos el pacto de Jesús el Cristo y comencemos a orar. Que restauremos el mejor tiempo. Si Dios me abre la puerta, que tenga el mejor mensaje, que Jesús es el Cristo. Eso tengo que compartir. Y el Señor levantará las obras de salvación. Me levantará como un testigo. Por eso, primeramente, en mi familia. Muy importante. Hechos 16:31. La familia del carcelero de Filipo estaría llena de problemas. Pero allí en la cárcel, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando. Estaban alabando a Dios, ¿verdad? Ellos tenían la mejor torre y estaban orando. Por eso el Señor los guió. Y este carcelero y su familia pudieron recibir la salvación, las obras del reino de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que creerlo, ¿verdad? Las obras del reino de Dios. Hoy en día, como he dicho antes, Satanás ataca especialmente a la familia. Es una institución sagrada. Una familia en Cristo es algo que Dios va a utilizar para las 237 naciones. Es muy importante, ¿verdad? Por eso ataca esa parte, incluso de creyentes. Especialmente con los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, pues no es fácil para ellos. A veces viven 3 vidas. Una con los amigos, otra en la iglesia y otra con los padres, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Y a veces no sabemos cómo ayudarles. Incluso les empujamos demasiado y los molestamos sin darnos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarles?
Los jóvenes no pueden tener victoria solo con un mensaje a la semana, ¿verdad? Es muy difícil así. Porque durante toda la semana están escuchando palabras mentirosas. Por eso tenemos que estar restaurando el culto familiar. Hay que restaurar ese culto familiar. Cada día, 5, 10 minutos, tenemos que orar. Si, por ejemplo, alguien de nuestra familia no es creyente, pues tengo que empezar yo solo. O 2 personas de la familia. Pero si empezamos cada día a dar culto, a través del culto con fe en el nombre de Jesús el Cristo, la oscuridad va a ser quebrantada. Se van a levantar las obras del reino de Dios. Es algo seguro. Por eso no hace falta preocuparse, no hace falta afanarse. Hay que restaurar ese culto familiar. De manera cómoda, ¿verdad? No algo muy largo, pesado, no. Algo de bendición, pero cada día. También las obras del reino de Dios en mi trabajo. Cuando Pablo llegó a Corinto, Hechos 18, del 1 al 4, se encontró a Aquila y Priscila. Eran del mismo oficio que Pablo, porque todos los judíos tienen su oficio, y ellos construían tiendas. Por eso, a través de su oficio, ¿qué hicieron? Compartir el Evangelio. Y Dios obró poderosamente y levantó esa iglesia tan importante allí en Corinto. Corinto era un campo de carnalidad, de oscuridad. Era famoso en todo el mundo por la perversión que había en esa ciudad. Pero a través del trabajo se levantaron las obras del reino de Dios. Por eso, esas son las respuestas que Dios quiere dar en nuestros trabajos. Y también en nuestro campo. Hechos 19, del 1 al 20. Vemos como Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a Éfeso. Éfeso también era un sitio de idolatría. Había un templo, el templo de Diana, donde venían a hacer idolatría de todo el mundo. Estaba totalmente caído. Pero allí Pablo empezó a orar. Les compartió que Jesús es el Cristo. Durante 3 meses en la sinagoga habló del reino de Dios. Después, en la escuela de Tirano, durante 2 años, allí hizo el movimiento de la palabra cada día. ¿Qué ocurrió? Esa ciudad fue transformada totalmente. ¿Hasta qué punto? Hasta que la gente sacaba sus libros de amuletos, de ocultismo, hizo una montaña y los quemó. Eran libros muy valiosos. Esos libros dice que tendrían entre todos un valor de $3 millones en este tiempo. Por eso realmente fueron transformados. Y es lo que el Señor quiere hacer en nuestro campo. Fue totalmente transformado ese campo. Y después de eso, en Hechos 19, 21, ya Dios le dijo que Pablo tenía que ir a Roma. Por eso, si empezamos a estar disfrutando de las obras del reino de Dios en mi campo, Dios va a transformar mi campo y lo va a conectar con la evangelización mundial. Cornelio, él, ¿dónde tenía que regresar cuando terminara su servicio? A Roma, ¿verdad? Allí Dios empezó a obrar, preparándolo todo para cuando fuera Pablo. Realmente ya estaba todo preparado para cumplir la evangelización mundial. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que estemos levantando la mejor torre. Que estemos disfrutando del mejor tiempo, el mejor mensaje, y va a venir la mejor respuesta. Por eso, en esta semana, conclusión. El mejor desafío. Que empecemos por una pequeña oración. Una pequeña oración con fe, creyendo que Jesús es el Cristo. Poco a poco, una pequeña oración. Que hagamos una pequeña devoción. Había un niño que entregó al Señor 5 panes de cebada y 2 peces.
Era algo muy humilde. El pan de cebada era el pan de los pobres. No tenía mucho valor, ¿verdad? Pero lo devocionó para el Señor. A través de eso, el Señor alimentó a 5.000 personas. Por eso que hagamos una pequeña devoción. Si hacemos algo, lo entregamos a Cristo, aunque pueda parecer pequeño, Dios lo va a utilizar para las 237 naciones. Y que hagamos un pequeño desafío. Que estemos desafiando. Que estemos enviando versículos. Que estemos enviando material de evangelismo. Que desafiemos o que estemos hablándole a alguien. Primero orando, ¿verdad? De esa manera Dios va a levantar grandes respuestas. El Señor quiere que en mi campo se levanten las obras del reino de Dios. Esa es la verdadera respuesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.